Queridos amigos, estamos aquí con un programa más de Refugio Zabala, el número 5. Ya como pasa el tiempo, como vamos siendo más constantes, perseverantes, con un testimonio muy interesante sobre nuestro querido Padre Pío, que nos va a dar Maite con toda su generosidad y para bien de las almas, ¿verdad, Maite? Pues sí. ¿Cuándo y cómo conociste al Padre Pío? Bueno, pues para mí el Padre Pío era un desconocido absoluto, totalmente, hasta el año, dudo si fue entre el 2010 y el 2011, pero estamos andando en esas fechas. Yo creo que tuve mi brote de enfermedad en el 2010, uno de ellos, y el Padre Pío fue en el 2011. Y no le conocí yo, le conoció mi madre primero. Se le presentó él a mi madre. Bueno, ¿cómo es esto de que se le presentó Se él le a tu presentó madre? él a mi madre. Bueno, pues porque creo que en el programa anterior ya lo comentabas, que las madres son muy importantes porque oran mucho por sus hijos. Y mi madre se pasaba el día rezando por mí, porque yo en el 2004 me apareció una enfermedad de las raras que existen, que no sabían lo que era, que me dejó postrada en la cama durante unos meses. Pues luego, ahora ya se va sabiendo que debo tener fatiga crónica, fibromialgia e intolerancia química múltiple. Eso como un trío, un trigo. Y luego tengo unas enfermedades autoinmunes. En fin, todo debe de venir de algo autoinmune. Pero es verdad que en aquel tiempo no lo conocíamos y yo pasé de una actividad frenética, de una persona muy activa, con mucho estrés, ciertamente, y me quedé postrada casi en una cama, que no pude durante muchos meses. Y claro, a partir de ahí empezamos toda la procesión de médicos para ver lo que es lo que tenía. No sabíamos si era envenenamiento o qué era. ¿Envenenamiento? Sí, pensamos que era algo que me estaba envenenando. Algo que estaba tomando, porque eran calambres, espasmos, dolores, o sea, lo que es un envenenamiento, como cuando la gente dice, le han envenenado y tiene una crisis. ¿Algún alimento a lo mejor que no tolerase eso? No sabíamos, parecía algo más químico, pero no lo sabíamos. Y luego fuimos discriminando, neurología, todo tipo de reumatología, no supimos nada. Bueno, como esto daba por brotes, bueno, mi madre nunca cesó de rezar y mi madre es una mujer muy orante que se pasa muchas horas rezando y en aquel tiempo, como yo estaba mala, pues más. Y ella, aparte de múltiples oraciones que hace constantes, pues ella tiene sus santos de referencia, sus imágenes a las que reza. Y un buen día, antes del verano, en agosto, pues nos íbamos a ir al pueblo y mi madre, leyendo sus oraciones de la mañana, le cayó una imagen al suelo, una imagen que ella nunca había comprado, ni le habían regalado, ni conocía, con un hombre con barba, un señor mayor, y le cayó así en el parqué, en su dormitorio, como debajo de la cama. La vio, pero como que voló y se fue debajo de la cama. Y dijo mi madre, uy, pero ¿y esto que se me ha caído? Si yo no lo tenía. Se fue a buscarla y no la encontró. Y lo mismo mi padre, se pusieron a buscarla los dos. Pues nada, con el misterio de la imagen aquella, desconocida por todos ellos. El misterio del Padre Pío. El misterio del Padre Pío. Bueno, pues se fue a misa y a mi madre iba a misa por las mañanas, a primera hora. Y normalmente hay más gente, pero aquella mañana en la iglesia no había nadie, en Aluche que vive ella. No había nadie y iba su hermana, ella, dos personas más mayores y el sacerdote, en una iglesia bastante grande donde a la entrada pues están sus mesitas con los avisos dominicales y las cosas de la parroquia. Y mi madre siempre pasa, pues mira por si hay algo nuevo y tal, y nada, se pusieron a la Eucaristía. Y cuando acabó, para su sorpresa, se encontró este libro que no lo suelto yo ya porque esto es como la aparición nuestra, se lo encontró en esa mesa así en medio puesto, llamando mucho la atención porque una cosa que estaba vacía, el libro. Y mi madre dice que se quedó totalmente impresionada y sobresaltada. Dice, es ese, le dijo a mi tía, esta es la persona que tenía yo la imagen en casa y que me apareció esta mañana. Y entonces me preguntó a mi madre, pero ¿esto quién lo ha dejado aquí? Hace un momento no estaba. Nadie sabía, las señoras nada, el sacerdote, no había entrado nadie a la iglesia, las puertas cerradas, y dijo, ¿me lo puedo llevar? Porque dice, yo no conozco al Padre Pío, y se lo llevó. Y nos vamos al pueblo, yo con ella. Yo en aquel tiempo además estaba un poco alejada, para que nos vamos a engañar, porque yo sí que tengo mucha fe ahora, muchísima, pero en aquel tiempo yo tenía muchas dudas, y además yo he tenido ciertamente muchos ataques del enemigo, a mí me ha atacado mucho.
porque siempre que me encontraba bien, venía y me daba, ¿no? Y yo luego lo he sabido, porque yo no lo reconocía lo que era. Y mi madre oraba mucho por mí, había muchos sacerdotes que oraban por mí y siempre me hablaban de eso y yo lo negaba en rotundidad. Y decía, esto son chorradas. Pero yo cuando luego me leí el testimonio del Padre Pío pude comprobar que el enemigo ataca. Lo pude ver. Y fue cuando entendí lo que me pasaba a mí a veces. Bueno, pues dicho esto, yo fui al pueblo que no podía andar bien. A mí me falló una pierna, los médicos me hicieron un electroneurograma, vieron que tenía una mononeuritis múltiple, me estaba afectando la parte izquierda del cuerpo y tenía pues interrumpida la conexión motora en una parte de la pierna que me hacía no poder subir las escaleras, no me sujetaba bien en pie, el brazo también me afectaba y habían salido unas lesiones concretas en la pierna. Y mi madre empezó a leer el libro, quedó totalmente impresionada. Tenéis que leer al Padre Pío, tenéis que leerlo. Mi madre, claro, todos los días nos hablaba de él. Yo decía, mamá, qué pesadez. Y empezó a hacer la novena. Y el último día de la novena, pues ya coincidió con que yo me venía para Madrid. Y yo mejoré. Yo como tenía mejorías, pero es que mejoré sustancialmente. De hecho, yo cuando volví a Madrid me iban a hacer una biopsia muscular. Y yo le dije a mi madre, digo, mi mamá, cuando yo vaya al médico le voy a decir que yo creo que ya no tengo que hacerme una biopsia, no me pasa nada en la pierna. Bien es verdad que desde que me habían dado los brotes esto no se me quitaba, esto iba a más, no a menos. Y por lo que me dijeron en el electroneurograma, era una lesión que no tenía cura. Si esto iba a más, iba a más. Y se cortaba la comunicación y allí no había transmisión nerviosa. De hecho, me afectó también al tendón de Aquiles, bueno, a muchas partes. Bueno, pues cuando volví a Madrid yo podía subir las escaleras otra vez y podía conducir porque no podía ni frenar, ni podía coger Pues volví a conducir y fui al médico y le dije, digo, mire, yo no me voy a hacer biopsia porque me va a tocar esta parte y a lo mejor, y yo creo que estoy mejor. Me hicieron un electroneurograma y el hombre lo repitió otra vez. Y además le dije, digo, es que creo que ha habido un milagro porque mi madre ha orado a un sacerdote que ella no conocía, a un fraile, y cuando acabó la novena, a mí se me ha pasado esto. Claro, el médico se reía de mí. Claro, alucinaría. No, nada, no sería creyente, probablemente, claro, sería pues a muy lo mejor médico. era, Sí. pero te quiero decir que no, que son esas cosas que se cuentan que no dan credibilidad. Un médico, pues es agnóstico en este sentido, dirá, bueno, a ver, voy a verte la lesión. Y entonces se puso a verla y efectivamente dice, qué curioso. Y lo repitió y lo repetía. Y dice, mira, hizo el informe, dice, de verdad, me siento mal porque yo no sé si dudarás de mí, pero es que esto se ha curado. Pero para que veas que yo no me equivocaba, en este electroneurograma tengo las cicatrices de donde se interrumpió la conexión y ahora hay, o sea, está una cicatriz, la conexión ya recuperada y la otra cicatriz. O sea, el tramo donde yo había interrumpido la conexión del nervio. Y dije, no, yo me creo perfectamente porque yo ha sido una sanación súbita. O sea, yo de no andar a de repente ir andando. Y yo me leí el libro. Y a mí también me impactó mucho, pero sobre todo es que no me podía desprender de él. Yo cogí el libro, se lo mangué a mi madre, me lo puse así en la mesilla y en cualquier momento, en cualquier angustia que yo tenía, yo echaba la mirada al Padre Pío. Y yo solo tenía deseos de comunicar esto que me había pasado. Fíjate, y esa es la experiencia. Pero fíjate, menuda experiencia, amigos. Ya podéis alucinar, ¿no? O sea, ver para creerlo. Pero si conocemos realmente al Padre Pío, la experiencia de Maite no nos debe extrañar en absoluto, porque el Padre Pío actúa así y está haciendo honor a su palabra dada. Haré más ruido muerto que vivo. Maite en aquel momento, fíjate, me ha llamado mucho la atención. Estabas apartada de Dios, sí, con dudas de fe, ¿verdad? Sobre todo, no había consistencia. Es decir, yo a lo mejor podía ir a misa, pero yo no sentía nada. Tenía dudas, claro, dudas de todo un poco. Yo nunca, jamás he echado la culpa a Dios de nada, porque además yo creo que Dios no interviene para nuestro mal, jamás. Pero con esta enfermedad pude comprender que alguna enseñanza me traía a mí. Y más con la sanación, porque luego es que después de este fenómeno es verdad que se han concatenado muchos acontecimientos en mi vida que dan muestra de que esto no era casual y que ha sido para bien. Entonces, claro, eso fue el comienzo. Es como que a uno le hace falta despertar, llamémosle así. Y a mí me despertó así. Por lo menos me puso en alerta y luego yo he ido viendo los signos, porque claro, yo creo que nosotros tenemos mucho más signos
a lo largo de nuestra vida de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que no estamos conscientes de ellos. Y yo luego he visto tantos signos, pero cada día, o sea, yo me daba cuenta. Entonces, claro, yo no me separaba del libro porque yo decía, bueno, a ver, este libro no es casual, no lo hemos comprado, no apareció de la nada, a mi madre le apareció ya una visita anterior y yo lo he tenido en mi casa mucho tiempo y a mí me ha acompañado todo el tiempo y luego yo lo he prestado, o sea, lo he dejado cuando había una necesidad, yo lo prestaba. De hecho, a mi amiga Paloma se lo presté en un proceso que tuvo también ella y lo he prestado mucho cuando ha habido enfermedad. Mi padre Pío se ha ido a las casas. Y es verdad lo que dice Maite, porque es un libro que es un instrumento muy poderoso del Padre Pío. Y yo sé de algún sacerdote, por ejemplo, te lo comentaba hace un momento, Maite, que estando en el confesionario, él solo estaba leyendo el libro del Padre Pío que tú tienes en las manos y empezó a oler el perfume del Padre Pío. Y el hombre se quedó absorto, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible esto, no? Pues el Padre Pío actúa así. Y tu testimonio es el ejemplo más claro de cómo una curación física, en tu caso, Maite, va seguida de una conversión y Sí. viceversa. Es que yo ahora ya digo, ¿qué más da que me curara la pierna? Lo importante es lo que ha sucedido después. Las dos cosas. Porque sí, pero yo tengo mis momentos. O sea, esto ya no lo tengo, pero ahora tengo otras cosas, van y vienen. Pero lo importante es que yo sé que todo ocurre porque tiene que ocurrir y todo me trae una enseñanza. Entonces, eso lo he aprendido desde aquel día, no antes. Y, hombre, yo no quiero estar enferma, obviamente, pero no tiene nada que ver estar enferma sola que en compañía. Claro. Maite, ¿qué te llama más la atención del Padre Pío? Yo cuando le miro, a mí me impresiona mucho. ¿Le miras? Sí, yo le miro ¿Le mucho, miras? yo le miro mucho. ¿Y qué ves en sus ojos? Pues fíjate, yo veo mucha ternura y mucho amor, pero también veo, no es dureza, pero es, ¿Exigencia? sí, exigencia. Lo que decía el Padre Pío a sus hijos espirituales. Sí. No me hagáis quedar mal delante de Jesús. Es exigencia, sí. ¿No? Bueno, es que aquel que dice que, o sea, yo, claro, cuando empiezas a conocer a Cristo o a cualquier intercesor suyo y ves, ya no puedes vivir como el que no lo conoce. Entonces, claro, eso te exige. Y ya cualquier cosa en la vida que hagas es que tienes como un pepito grillo constantemente que te está alertando. Que no es para mal, porque es con amor. Qué importante es lo que estás diciendo de la mirada. Fíjate que yo recuerdo a este propósito, Maite, lo que me contaba el padre Fray Elías Cabodevilla, que fue el gran impulsor del Padre Pío en España. Él ya falleció hace 3 años, sin mal no recuerdo, de un cáncer de páncreas, que quería con locura al Padre Pío. Era su gran intercesor ante Cristo, que es el único protagonista. Y él decía cómo el Padre Pío miraba de forma distinta cada vez. Es que me está recordando lo que estás diciendo. Y hay veces que tú coges una fotografía del Padre Pío y te mira de una manera diferente, según el momento. De hecho, yo lo que he hecho mucho aparte de leérmelo muchas veces, yo he cogido y he visto mucho las fotos que tienes aquí en el libro. Y aunque no mira de frente, pero tú le ves mirar a otros, ves o sea, el Padre Pío tiene una presencia en el libro que te va encaminando a diferentes emociones. Perdón, amor, paz, esperanza. Esto en las fotos. Una foto que al fin y al cabo que es una foto, pero es como que está ahí. Y entonces te teletransportas allá donde estuviera y te lo imaginas en este momento actual de tu vida, pero como si estuviera él. Y así me ha pasado a mí. No como si estuviera, está. Claro que está. Bueno, además es que luego yo he tenido la grandísima suerte, porque claro, es que como todo ha ido encadenado, de conocer personas que me han llevado también a Garabandal, el padre Marcelino Iragui, que en Garabandal está el Padre Pío también. Bueno, a ver. Dicen que lo han visto. Hay personas que dicen que han visto toda al la Padre gente Pío. Que nos ha precedido están aquí. Yo así lo pienso. Cristo el primero, por supuesto, y está en cuanto miras lo ves. Pero concretamente el Padre Pío dicen que está en Garabandal. Está esperando en Garabandal. Yo tengo muchas ganas de leerme tu libro, por cierto, porque tengo mucha ilusión con Garabandal y yo voy muchas veces allí.
Voy sola, he ido con retiros, he ido... Y yo siempre que voy, le invoco, es decir, o sea, es que yo le llamo, yo digo, ya sé que estás aquí, aquí vengo yo. Además, fíjate, en Garabandal, al margen de que las apariciones no estén aprobadas por la Iglesia, no consta la sobrenaturalidad, sin embargo, tú cuando vas a Garabandal y vas a Los Pinos, experimentas una paz allí. O sea, sientes la presencia de la Hombre, Virgen. claro. Es un lugar verdaderamente maravilloso en el que sientes, no sé, te sientes muy cerca de la Virgen, ¿no? Rezando el rosario ahí en Los Pinos. Y el Padre Pío, hay muchas personas ya que me han dicho que lo han visto. O Sí, sea, sí, con bueno, los ojos físicos yo me en refiero, un, en no un, con los ojos del alma, ¿no? Con los ojos en un físicos par de que lo retiros han visto. tuvimos el testimonio de una persona que era importante, que trabajaba en el Banco de Santander, que lo dejó luego todo y se convirtió allí porque se le apareció el Padre Pío. Y nos lo contó, o sea, nos lo contaba. Y otras personas más. Pero es que además, yo también en la subida, dices tú que hay también una capilla que a mí no me gusta, aparentemente Sí, es sí, como fea, sí. a mí me desagrada, pero hay Mm, amigo cuando entras allí. mm. Es que allí también lo notas. Yo ahí he sentido también el olor fuerte de las flores. Y no solo yo, mi madre que vino, fuimos varios miembros de la familia y allí hemos sentido el Esa perfume. capilla yo creo que se hizo a instancias de Francisco Sánchez Ventura, que era hijo espiritual del Padre Pío, que ya falleció hace muchos años y que tiene, por cierto, libros magníficos sobre el Padre Pío, ¿no? En especial sobre la persecución que él sufrió por parte de los que estaban en su propio barco. Pero fíjate, Maite, que el Padre Pío eh, nos enseña, y a ti te habrá enseñado muy bien, el sentido del sufrimiento. Sí, te identificas bastante con él porque él ha ido de sufrir mucho. Yo creo que él a las personas que sufren les tiene especial atención, sufrimiento espiritual y sufrimiento físico, porque por lo que hemos leído y sabemos de él, cuando confiesa a las personas que les va adelantando sus pecados antes de que se lo digan, esas personas llevan una gran carga de sufrimiento. Yo creo que lo que primero te quita el Padre Pío es el sufrimiento emocional. Y ese es duro Que es de quitar. peor a veces que el sufrimiento físico. ¿Dónde va a dar? Luego te quita el otro. El otro te lo quita porque, bueno, no sé si es gratuito o no, pero yo creo que te lo quita porque yo nunca se lo he pedido, ¿eh? A mí lo han pedido. Yo creo que mi madre ha insistido tanto que ha dicho, venga, vamos a hacer esto. Y yo creo que los milagros ocurren básicamente como un testimonio para que se despierte la fe. A lo mejor un médico, pues efectivamente nunca le ha dado por pensar nada, pero a lo mejor eso es un detalle que le hace recapacitar, porque la medicina no es exacta, obviamente, y ocurren milagros. Claro, si lo ves desde un punto de vista del desconocimiento médico, puede ser, pero también lo puedes ver desde el punto de vista de la fe. Y eso puede despertar la fe a muchas personas, cosa que sería estupendísimo. Desde luego la fe es maravillosa. Claro, yo ahora tengo mucha fe. Quisiera tener más aún, ¿eh? Pero yo tengo mucha fe. Y es gracias a estas cosas, claro. Que es precisamente lo que falta en la sociedad de hoy, fe. Claro. Yo he sido siempre valiente, pero ahora ya mucho más. Y en una homilía hace 2 domingos decían eso. El opuesto del miedo no es el valor, es la fe. Y yo dije, ¿qué razón tiene? Porque el que tiene fe, ¿cómo va a tener miedo? Si estás en manos de la divina providencia, si estás en confianza, si estás... Y es que estás ahí. Nunca me cansaré de repetir que lo que decía el Padre Pío, precisamente sobre esto que estás hablando, que la peor ofensa que podemos hacerle a Dios es desconfiar de Él. La falta de fe. Bueno, claro, es que si lo ponemos a nivel humano, puedes desconfiar, puedes pensar que no existe, pues. Pero claro, si te han dotado de esa gracia de la fe, Ahí es que está como ya lo ves, la clave. La fe es un don gratuito de hombre, Dios. claro, y además no dudes que yo creo que nos lo han regalado para nuestro bien. Dios no necesita que tengamos fe. Hay muchas personas que se acercan a mí y me dicen, José María, yo es que no tengo fe. Y yo les digo a todos lo mismo, pídela Pídela, con humildad a Dios. pídela. Y Dios te la dará, si se Claro, lo pides de corazón. claro, claro. Y entonces todas las dudas que tú tenías, tú eres un vivo ejemplo, ¿no? Se disiparán. Y al final tendrás fe, creerás en Dios, confiarás en Él. A mí con el demonio me ha pasado una cosa muy curiosa. Y creo que este testimonio se complementa con esto.
Yo siempre lo negué. O sea, igual que nunca negaba a Dios, ni a Cristo, jamás, ni aun en los momentos más difíciles he dudado. Otra cosa es que yo me apartara porque no quería estar presente, porque a lo mejor me viera indigna o como queramos llamarle, ¿no? O porque me incomodaba el hecho de no verme comprometida o verme que fallaba. Bueno, pero el demonio es que para mí no existía O sea, jamás. le hacías el juego a él, que es No, precisamente claro. lo que quiere, ¿no? Que pienses que no existe. Ahí está. Entonces, el Padre Pío es uno de los que a mí me han hecho ver, porque yo creo en él, o sea, yo no dudo en lo que él cuenta aquí, lo que cuentas tú a través de los testimonios, yo no dudo que a él le golpearan en su celda, es que no lo dudo. Pero es que me ha ocurrido que en cuanto dejé de dudar y ver que existía, y empezar a descubrir en qué momentos el demonio, a través, no digo físicamente como un ser que baja, no, sino a través de circunstancias y personas, te va poniendo la zancadilla para quitarte lógicamente la fe y darte el miedo. Y bueno, pues yo cada vez me echo más fuerte en ello, pero mucho más fuerte. De tal manera que al principio me golpeaba con dureza. Bueno, yo ahí tengo un testimonio muy fuerte que a lo mejor eso queda para otro día, pero No, hay que dejar las cosas para mañana. no hay que Puedes dejarlas hacerlas para hoy, mañana. Bueno, pues Maite. después de esta experiencia, a mí una cosa que me removió, bueno, yo empecé entonces a entrar más fuertemente en grupos de oración y en la iglesia. Yo iba a misa, pero no participaba. Entonces yo tuve la suerte de acudir a un retiro del padre Marcelino. La suerte, o mejor dicho, la providencia, Bueno, ¿no? yo también es que la verdad yo tenía inquietud y yo iba y mi madre me decía, ve a tal que te va a venir bien, ve a cuál que van a rezar por ti. Y yo iba. Y además tenía el don de lágrimas porque yo he llorado. O sea, yo eso sí, yo entraba en estos sitios o en cualquier reunión, y era de la renovación carismática, mi madre pertenece a los grupos de oración, yo iba y yo lloraba, lo que no está en los escritos, salía nueva, eso sí. Pero yo no me veía como me veo ahora, lógicamente. Estaba el Dios haciendo su trabajo conmigo, el Cristo también. Y lo que me pasó fue lo siguiente, cuando empecé a ir a los retiros del Padre Marcelino, cuando empecé a ir a la renovación carismática, cuando empecé a ver lo que estaba pasando en mi vida, a nivel familiar, personal, entonces yo no hacía más que hablar de Dios. Porque claro, o sea, es que ibas a los sitios, yo lo veía todo ya, yo lo veía, era como el que le habían de repente abierto los ojos y los oídos. Y entonces yo venía a casa, en mi casa, eufórica. Cuando vienes de una experiencia, que es la que me pasó y las que me pasaron después, yo venía eufórica. Y yo en mi casa, a mi marido y a mis hijos, yo les venía contando. Y yo, cada vez que venía de un retiro, os lo podéis creer, ¿qué pasaba en mi casa? Que todo era para acabar disgustados todos. Mi exmarido, porque ya me separé de él, por desgracia, la verdad, porque no es nada que me disguste más, él no era creyente. Y claro, delante de mis hijos, yo era la creyente. Entonces, claro, yo venía entusiasmada, yo venía contenta, yo venía feliz. A mí me machacaba pues con sus negativas, con lo que fuera, que acababa siempre pues discutiendo. Dicen, ¿ves tú tanto que vas a los retiros? ¿Tú que tanto vas a misa? ¿Tú que tanto vas? Mira, qué ejemplo. Y claro, yo me ponía mala, porque yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Y no me daba cuenta que era el enemigo. Pues un verano, fue al segundo verano de pasarme esto, venía de un retiro del padre Marcelino de oración de intercesión, de intercesión en silencio de 7 días, y yo venía, o sea, totalmente cambiada. Habíamos hablado mucho del enemigo, yo me había dado cuenta cómo me atacaba, pero de esto que cuando llegas a casa lo olvidas. Y estábamos en Santander de vacaciones, y yo pues lo olvidé, una vez más lo olvidé, y empezó, pim, 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 hasta el punto que ya no me hacían nada los demás a mí, es que yo me ponía como loca en casa sola. Y yo no sabía qué me pasaba, y dije, pero bueno, ¿qué me está pasando? Bueno, pues bajamos a la playa, que es lo que digo, que esto nadie se lo puede creer, yo tengo la fotografía porque la he guardado, ¿eh? Bajamos a la playa, yo me pongo a nadar, y la playa de Santander, la playa de los peligros, no tiene obstáculos. Cuando sube la marea, las rocas están abajo, pero bueno, hay como un islote que ponen para que los barcos no pasen, pero que está pues a 25 metros de la orilla. Y yo me acuerdo que me pongo yo estaba muy encismada con toda mi familia, con mis hijos, sobre todo con mi marido. Bueno, y voy cruzando hacia allí nadando y veo que me sumergen. Pero que me sumergen, o sea, es que yo veía que me ahogaba. Y digo, no me lo puedo creer, o sea, y yo
nadie me oía, yo digo, me ahogo. Bueno, entonces solo se me ocurrió rezar, porque otra cosa, cuando venía de los retiros y me enfadaba tanto con la vida, no podía rezar, era imposible. No podía ni emitir una palabra. Y entonces, ante el peligro aquel, me dio por padre, o sea, empecé el Padre Nuestro, y llegué a ese islote que ponen allí. Y cuando llego me empieza a doler muchísimo una rodilla y me veo unos arañazos en la rodilla, pero así, desordenados, como el que te arañan así. Yo allí me quedo, a mí nadie me recogía, yo digo, yo no vuelvo, o sea, me voy a ahogar, estaba malísima. Bueno, total, ya nadie me escuchaba, estaban allí en el otro lado, me miraban como diciendo, ¿esta qué hace allí? Me vuelvo a la orilla y cuando vuelvo ya extenuada, o sea, yo venía mareada, me llevan al socorrista, pues a lo mejor una medusa, aquí medusas no hay, pues no sabemos qué habrá sido, esto pues no sabemos. Cuando llego a casa por la mañana me levanto, tengo escrito en la rodilla esos arañazos que se han transformado, o sea, esos arañazos que eran unos arañazos de cualquier manera puestos, Sí, por la mañana cuando me levanto estaba escrito en la rodilla Satán. Satán, fíjate. con todas sus letras, la S, la A, la T, la A y la N. Cuando yo me miro esa rodilla, yo le dije a mis hijos, digo, pero bueno, ¿habéis visto esto? Hicimos fotografía, no solo, eso te lo has hecho tu mamá. Digo, yo no me he hecho esto. Nadie me creía. Bueno, yo claro, luego lo conducté a un sacerdote, nadie me quería creer, pero a mí aquello fue definitivo. Nunca más se me olvidará lo que me pasó. No me extraña. Maite, Y a partir de ese momento, es lo que te quiero decir, entre esto y toda la experiencia del Padre Pío, a mí me da igual que me crean que no. Yo lo he vivido y yo sé que me ataca. Y yo tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo hoy he venido aquí, estuvimos la semana pasada con Paloma, con su testimonio, y yo salí de allí pletórica. He pasado 3 días que no se los deseo a nadie. Con calambres. Bueno, claro, es mi enfermedad. eso, sí, no, bueno, pero eso, Maite, Y hoy vengo muerta. O sea, tú lo pensé sabes, que no podía venir. cualquiera lo diría porque se te ve pletórica. Pero, eh, pero es que eso es así, es una ecuación que no falla. Cuanto más cerca estás de Dios, más ataques tienes del demonio. Cuando tú antes vivías al margen de Dios, entre dudas, Nada. distanciado, no tenías problema. Pero eso es que eso me ha pasado a mí también. Yo estuve 15 años, Maite, sin pisar un confesionario. Yo no tenía ningún problema con el demonio, porque pensaba que tenía ganada mi alma. Pero Sí. cuando te confiesas, cuando das un vuelco a tu vida, cuando el Padre Pío irrumpe en tu vida como gran intercesor y te lleva a Cristo, entonces es cuando el otro te zumba y te zumba. Y cuando que por fin lo ves, o sea, es que dices, es que, bueno, es casualidad. Bueno, yo, en mi, No es casualidad. en mi caso, vale, puedo empeorar porque mi propia enfermedad va y viene. Ya, pero es que ahora yo ya lo voy conociendo. Alguien sabía que yo iba a venir aquí hoy. Y entonces ha hecho todo lo posible porque no viniera. Primero me pone los obstáculos de no poder conectarnos por internet. Yo he dicho, no, a pesar de todo, yo voy, yo voy. Muy Y bien. cuando yo estaba para salir del coche, yo llevo a mi Padre Pío aquí en el pecho, la imagen de él. Y yo digo, mira, ayúdame, hazme llegar que yo no sé si voy a poder. O sea, yo no podía ni conducir. Yo he salido hoy pensando que si vendré o no vendré. Eso es típico del enemigo, Sí, que sabe que tú vas a hacer mucho bien dando tu testimonio, que te va a haber muchas personas necesitadas de esa fe que no tiene y no quiere por nada del mundo que eso salga adelante. Pone todas las trabas, dificultades, obstáculos para que no. Pero al final, si tú confías en Dios, si es voluntad de Dios, tú estás aquí, como estás ahora aquí, dando tu testimonio, ¿no? Es una maravilla. Es verdaderamente increíble, pero cierto, ¿no, amigos? Que a partir de un libro, que es un instrumento, que está cargado de sufrimiento, porque eso yo no puedo contar lo que no he escrito ahí, pero es que se podría escribir otro libro de todos los obstáculos, Maite, y dificultades que hubo para hacer ese libro, precisamente para que diera mucho fruto. Tú sabes que es una ecuación: a mayor sufrimiento, mayor fruto. pues Y es así, ¿no? Como Maite volvió a nacer, se puede decir así, sí, sí, ¿verdad? sí, hombre, claro. Es que cuando uno nace espiritualmente de nuevo, que es cuando ve un poco la luz, no digo que la veas toda, pero la vislumbras a ratos, con eso ya te vale, es que ya no puedes ser como eras, es que ya te cambia la vida. Y claro, claro que se vuelven a hacer. Que sigues teniendo tus miserias, como las Uf, tengo yo, todos somos pecadores, pero hay una diferencia sustancial. Y es que cada vez que metemos la pata, yo el primero,
nos vamos a confesar, le pedimos perdón a Cristo en la confesión y seguimos adelante, ojo, sin desanimarnos, que es lo que quiere el demonio. Hay que confesarse, no sé si en tu caso, en mi caso sí, semanalmente, o Bueno, siempre que incluso se necesite, siempre que se obviamente. necesite, efectivamente. Es decir, y pensar, tener muy claro que te vas a confesar con Jesús, que le vas a pedir perdón a Él, y te tienes que olvidar del sacerdote, porque una vez que te dan la solución te la está dando Jesús. Ya, Y Jesús perdona y olvida. Es el único que perdona y olvida, claro. a pesar de los pesares. Y ahí es, Maite, donde encuentras la fuerza sacramental de la penitencia para seguir adelante. A mí la Eucaristía también, claro, son los dos pilares. La Eucaristía a mí me da mucha fuerza. Y recuerdo lo que Y decía, dar gracias, porque es una cosa que yo... es verdad que pedimos más que damos gracias, y yo ahora ya me paso el día entero dando gracias. Eso sí que da fuerza. Da gracias por todo. Porque es que no hay una cosa por la cual no haya que dar gracias. así es, Porque siempre nos fijamos más en lo que nos falta o en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Sobre todo a nivel de salud. Yo me doy cuenta, digo, claro, qué fácil es de ver el defecto, el que no puedes andar, el dolor en la vista. Ya, pero ¿y todo lo que haces todavía? Respiras, digieres los alimentos, ves, te mueves, tus piernas te sujetan. Por todo eso no damos gracias. es verdad, es Y verdad. las gracias, pues es como otro pilar muy importante en la vida de Todo el uno. mundo tiene su cruz, Hombre, la claro, cruz que Jesús quiere para cada uno, y hay que darle gracias por todo lo que nos manda. claro. Lo veamos nosotros bueno o lo veamos como demasiado pesado, ¿no? Pero a fin de cuentas hay que estar agradecido siempre y pensar que hay personas que sufren más que nosotros. El otro día estábamos con Paloma, pues te das cuenta, ¿no? Pues la enorme cruz que lleva esta mujer. Y eso pues te sirve, ¿no? De lección para seguir adelante, ¿no? Y para dar gracias precisamente a Dios por, por las cosas que te vienen a favor y las que te Por vienen en todo, contra por lo también. bueno y lo malo, todo, Porque todo, Dios, todo. Dios siempre sabe más. Y lo único que hay que pedir, me acuerdo que Paloma lo decía, hay que pedir, no era sabiduría, era discernimiento. Sabiduría para poder entender el lenguaje de Dios, para poder ver los signos, discernimiento para discernir lo que esos signos te quieren decir. Fe y amor. Es que no, este es el resumen de la vida de uno. Ha Eso sería lo habido, ideal. volviendo, Maite, al Padre Pío, hay una cosa que me decías antes, a propósito de la mirada, ¿no? Hay veces que tú ves en la mirada del Padre Pío una dulzura, ¿verdad? Sí, sí. Una cercanía. Y sin embargo, el Padre Pío, para muchas personas, tiene la percepción de ser una persona como distante, antipática, con mal humor. Me gustaría que nos hablaras de esto. O sea, ¿realmente esto responde a la realidad o el Padre Pío? Yo por lo que he leído, yo creo que era una persona dura consigo misma, porque era un hombre exigente. Y yo creo que esa exigencia probablemente provenía de su propia personalidad, porque luego era indulgente con los demás, porque cuando tú puedes dar el perdón con ese amor, qué mayor indulgencia. Y además porque él tuvo que conocer más que nadie que Dios justifica. O sea, no perdona, justifica, que eso es mucho más que perdonar. O sea, que nos ve tan indefensos, tan incapaces, tan inconscientes, que viene nuestra inconsciencia y nos justifica por su amor y su misericordia. Entonces, como yo creo que eso el Padre Pío lo tenía clarísimo, pero él, por su personalidad, probablemente, era más rígido que lo es el propio Cristo. Luego también Porque las personas no siempre podemos justificar. yo creo que también a él Y él tendría una parte humana, como todos. bueno, como él tenía ese don, ¿no? De introspección de conciencia, es la posibilidad de leerte el alma. Pues claro, cuando veía que alguien no se acercaba al confesionario arrepentido de verdad de sus pecados, sino Claro, por curiosidad, ¿no? Para ver los estigmas o entonces, claro, lo claro, tenía que ver, claro. él se enfadaba, claro, lógicamente, ¿no? Claro, porque diría, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero nunca se pierde el tiempo. Porque claro, me imagino que el que se acercaría así también vería lo que recibía. La verdad es que, bueno, yo creo que cuando hemos visto la mirada dura en el Padre Pío, es que nosotros es que nos estamos mirando con esa mirada. No es que el Padre Pío la tuviera. Es que cuando uno comete una falta, el que
el que se mira peor es uno mismo. Y también que el Padre Pío a lo mejor te mira Y él a lo en mejor es tono la de voz de tu decir, conciencia, oye, claro. a lo mejor te mira o a lo mejor te cogería de las orejas y te Ojalá diría, a mí me hubiera oye, confesado el Padre espabila, Pío, o pero no, o mira, esto no lo has hecho bien, en fin. claro, O yo sea, en eso no puedo dar fe porque no hemos tenido la suerte, la verdad. Hubiera sido una suerte. Pero yo quiero pensar que no es su mirada la que puede ser dura, sino la gente que le mira que ve esa mirada, que es distinto. Porque es lo que te digo, uno, según cómo se encuentre, puede mirar al Padre Pío de muchas maneras. Si tú le comprendes bien, le vas a mirar siempre, o vas a ver que él te mira siempre con amor. Si no, ¿qué persona es capaz de hacer eso a lo largo de su vida, ¿no? bueno, amigos, pues yo creo que hemos concluido aquí con este bello testimonio de Maite, que nos acerca todavía más la figura egregia del Padre Pío, en unos tiempos en los que la sociedad renegó de Cristo y Él es un gran intercesor que nos lleva a Él precisamente. Esa mirada del Padre Pío, esa mirada que logró cautivar el alma de Maite, acercarla a Dios, purificarla, no solo ya espiritualmente, sino también corporalmente, ¿no? En su estado de salud. Los médicos nos explican muchas cosas, aunque intentan explicarlo todo, ¿no? Con ese afán positivista que ellos tienen. Y el Padre Pío, pues, irrumpe en las vidas de todos. En las vuestras también, amigos, puede irrumpir. Si tenéis el corazón abierto a la gracia de Dios. Y si no tenéis fe, pedirla con humildad, que es un don que Dios os concederá. Así que os espero, amigos, en el siguiente programa, 6º programa ya, del Padre Pío, o no del Padre Pío, la verdad es que es una sorpresa. Estaba pensando en que el número 5, que es este programa, es el número del Padre Pío. Bueno, amigos, aquí en Refugio Zabala os estamos esperando con los brazos abiertos. El próximo jueves a las 10 de la noche tenéis una cita con nosotros. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. A ti.